Bien, iniciamos nuestra tercera lección teórica sobre las leyes de Newton. En este caso vamos a analizar las fuerzas básicas en escenarios simples. En esta etapa de nuestro aprendizaje ya estamos familiarizados con las tres leyes fundamentales formuladas por el genio de la física Sir Isaac Newton. Específicamente, la definición fundamental. En texto, una fuerza la definimos como una interacción, ya sea de contacto o a distancia, que genera una aceleración. Eso traducido a una ecuación establece que fuerza es igual a masa por aceleración. Recuerde que esta expresión, como está acá, es semivectorial, porque representa la magnitud de un vector, pero no su dirección. Recuerde que su forma direccional, como un vector completo, va a implicar necesariamente la presencia de una dirección y de un sentido. La presencia de una magnitud y de un sentido, siendo el sentido indicado por un ángulo de aproximación. En lecciones anteriores también vimos que la fuerza neta que se usa para determinar la aceleración tiene que ser la fuerza resultante de la suma de fuerzas que actúan sobre el sistema. Por lo tanto, en esta lección vamos a aprender cuáles son las principales fuerzas que pueden aplicarse en sistemas simples. En primera instancia vamos a hablar de la fuerza peso. La definiremos como la fuerza causada por la interacción entre la masa, m, y la aceleración gravitacional, g. El símbolo de variable algebraica para la fuerza peso puede variar dependiendo del texto en el cual estemos leyendo. Podemos encontrar F sub P, que se deberá leer como fuerza peso, W en inglés sobre todo, que se traduce como weight o peso, y F sub G o fuerza debida a aceleración gravitacional. En este curso de física general voy a asumir la última opción, F sub G, fuerza debida a aceleración gravitacional, porque esa nos va a recordar que esa fuerza siempre apunta al centro de la Tierra, que es el centro gravitacional del planeta Tierra o del planeta en el que nos encontremos. W es muy común, sobre todo en marcos de referencia en inglés, textos en inglés de Estados Unidos, pero no voy a favorecer W porque W también se emplea como la variable algebraica de otras magnitudes físicas, específicamente de trabajo mecánico, que es una magnitud importante que deberemos trabajar en el siguiente capítulo de energía. Así que no voy a manejar W para la fuerza peso. Para el cálculo de la magnitud de la fuerza peso, siempre la calcularemos como el producto entre la masa y la aceleración gravitacional, ambos asumidos siempre a priori como valores positivos. Por lo tanto, la magnitud de la fuerza peso siempre es un valor positivo, por definición. Sin embargo, la dirección de la fuerza peso es lo que puede generar signos dependiendo de nuestro marco de referencia. En última instancia, la dirección de la fuerza peso siempre es el centro del planeta Tierra, asumiendo que nuestro sistema se encuentra en el planeta Tierra. O se apuntará hacia el centro del planeta si está haciendo un ejercicio de Gedanken en un planeta diferente. Después de eso, que es el fundamento principal, normalmente en marcos de referencia estándar que no han sido girados, el ángulo de la fuerza peso va a ser de 270 grados a menos que conscientemente hagamos un giro del marco de referencia, en cuyo caso la dirección de la fuerza peso cambiará con respecto al ángulo que hayamos girado nuestro marco de referencia. Eso es muy importante, en especial para poder trabajar planos inclinados. Tenga en cuenta que de la mayoría de las fuerzas que vamos a trabajar en esta lección teórica, la fuerza peso es la más sencilla de trabajar. Y de hecho va a ser la clave para resolver la mayoría de los ejercicios de lápiz y papel, ya que su magnitud, al depender de una constante como aceleración gravitacional, y el ejercicio normalmente al proporcionarnos la masa nos permitirá calcular la fuerza peso. Y dado que la dirección de la fuerza peso normalmente es 270 grados o lo que hayamos girado el marco de referencia, la fuerza peso es siempre una variable de la cual conocemos tanto la magnitud como su dirección. Y sobre eso podemos hacer cálculos con otras fuerzas.
La segunda fuerza a tener en cuenta es la fuerza normal. Definiremos a la fuerza normal como una fuerza de reacción. Es decir, al basarnos en la tercera ley de Newton, esto implica que la fuerza normal solo aparece si hay una fuerza incidente externa. También diremos que la fuerza normal es una fuerza de contacto entre superficies, lo cual implica que la fuerza incidente debe contactar una superficie. Entonces, si esto es nuestra superficie y está el objeto, la fuerza normal no necesariamente va a generarse. Para que se genere, el objeto tiene que estar ejerciendo una fuerza sobre la superficie. Si la superficie tiene un punto crítico muy alto, es decir, si no se quiebra, eso implica que la superficie es capaz de generar siempre una fuerza en oposición que impida el movimiento. A medida que aumenta la fuerza que se está ejerciendo como fuerza incidente, la fuerza normal de la superficie también aumentará con la misma magnitud, pero con una dirección opuesta. Por ejemplo, la fuerza incidente en este caso hacia la izquierda tendrá una dirección de 180 grados. Por lo tanto, la fuerza normal en este ejemplo tendrá una dirección de 0 grados. La fuerza normal no puede aumentar eternamente, del mismo modo que la fuerza incidente no puede aumentar eternamente. No existen objetos imparables y tampoco inamovibles. El punto es que o se acaba la fuerza con la cual se está empujando la caja, es decir, no se puede generar una fuerza incidente más grande, o la superficie alcanza su límite crítico, después del cual se quiebra y el objeto puede seguir su movimiento acelerándose. Por lo tanto, la fuerza normal siempre va a tener un límite que depende del material de la superficie. Y adicionalmente, siempre se define como perpendicular a la superficie, lo cual implica que forma un ángulo recto o de 90 grados con respecto a la superficie que está ejerciendo la normal. Por ejemplo, si tenemos una caja sobre una superficie de un material dado, y esa caja está ejerciendo una fuerza peso Fg, el material ejerce una fuerza normal en oposición a esa fuerza peso, y el ángulo que hay entre la fuerza normal y la superficie es un ángulo recto de 90 grados. La dirección de la normal no depende de la fuerza incidente, depende de la superficie. Por lo tanto, si tenemos una superficie inclinada, tenemos la caja, la fuerza peso siempre apunta hacia el centro del planeta, es decir, a 270 grados. Pero la normal va a generar un ángulo de 90 grados con respecto a la superficie. Por lo tanto, la dirección en este caso no se opone completamente a la fuerza peso incidente. Solo se opone a la componente que se opone al movimiento con respecto a la superficie. Por lo tanto, debe recordar que la fuerza normal depende de la superficie de contacto, no de la dirección de la fuerza incidente. Al igual que la fuerza peso, la fuerza normal puede expresarse con varios símbolos algebraicos. Uno muy común es n mayúscula, que se puede leer como normal. Otro F sub n, que se lee como fuerza normal, o n minúscula, que también se va a leer como normal. De entre estos vamos a elegir a n minúscula, que es la opción que toma la física de Serway, física general. Mientras que la magnitud de la fuerza normal siempre será igual a la componente de la fuerza incidente, que forma un ángulo de menos 90 grados con respecto a la superficie. En un plano horizontal es bastante sencillo, porque si tenemos la caja, la fuerza peso ya está ejerciendo el ángulo de menos 90 grados. Recuerde que esos menos 90 grados son de hecho iguales a los 270 grados de la dirección negativa en el eje Y. Por lo tanto, en este tipo de planos, la normal siempre es igual a la fuerza peso, pero en sentido opuesto. Es decir, si la dirección de la fuerza peso es 270 grados o menos 90 grados, la dirección de la normal siempre es su opuesto,
que hacia arriba es 90 grados positivos. Sin embargo, en un plano inclinado la cosa no es tan elemental. La fuerza-peso seguirá apuntando a 270 grados, pero la normal no está alineada con respecto a ese marco de referencia y por lo tanto dependerá de la componente de la fuerza-peso que se opone a la dirección del plano inclinado. De lo anterior se desprende que, aunque es tentador, muy tentador, pensar que la normal siempre se opone a la fuerza-peso, eso es un error conceptual que nos hará cometer una gran cantidad de errores numéricos en ejercicios de lápiz y papel. Finalmente, y en consonancia con lo anterior, diremos que la dirección de la fuerza normal siempre es a 90 grados de la superficie de contacto, oponiéndose a la dirección de la fuerza incidente. La siguiente fuerza que deberemos analizar es la fuerza elástica. La fuerza elástica es una fuerza de deformación que se opone a una fuerza incidente. El chiste aquí es que el objeto es elástico, por lo tanto, sin embargo, el chiste de la fuerza elástica es que el objeto deformado tiene la tendencia a restaurar su forma inicial, denominado punto de equilibrio. Un símbolo aceptable para la fuerza elástica como variable algebraica es F sub E. La magnitud la deberemos determinar por medio de la tercera ley de Newton, bajo la idea de que la fuerza elástica es una fuerza reactiva, es decir, solo se genera si hay una fuerza incidente y su dirección es opuesta a la fuerza incidente. Eso implica que si yo tengo un resorte y lo estiro, ejerciendo una fuerza de estiramiento, entonces la fuerza elástica va a ejercer una dirección opuesta, tratando de comprimir el resorte. Por el contrario, si yo intento comprimir el resorte con una fuerza incidente que lo comprime, la fuerza elástica generará una fuerza en oposición, intentando expandir el resorte para poder restaurar su punto de equilibrio. Aunque en realidad esa sería más bien la discusión de su dirección. La magnitud es en esencia igual a la fuerza incidente. Sin embargo, en muchas ocasiones no nos proporcionan directamente la fuerza incidente y la magnitud de la fuerza elástica debe calcularse por medio de la ley de Hooke. Sin embargo, en la ley de Hooke tenemos incorporada tanto la magnitud como la dirección en una sola ecuación. Puede decirse que la ley de Hooke es simplemente un subcaso de las fuerzas reactivas de la tercera ley de Newton. Y procedería de la siguiente manera. Establecemos que la fuerza neta del sistema es igual a la masa del sistema por la aceleración. Posteriormente voy a asumir que mi resorte está únicamente en una dirección determinada, por ejemplo en el eje X. Normalmente los resortes se asumen en una sola dirección y normalmente en el eje X. Así que voy a asumir que tengo una suma de fuerzas netas en X igual a la masa por la aceleración en X. Dado que la masa es un escalar, no la afecta la direccionalidad de un vector y la dirección de la fuerza en X va a ser igual a la dirección de la aceleración en X. Inicialmente vamos a asumir que la aceleración es 0. Por lo tanto, masa por 0 es igual a 0. Y la suma de fuerzas va a ser igual a la fuerza incidente en X, que voy a denominar F sub I, más la fuerza elástica en X, F sub EX. Para quitar los componentes en X, agrego la componente trigonométrica respectiva y su dirección como una multiplicación. Es decir, por el coseno del ángulo de la fuerza incidente y para la fuerza elástica por el coseno del ángulo de la fuerza elástica. En este punto ya podemos generalizar de hecho para cualquier sistema de ángulos, porque no necesariamente podemos tener el resorte en un ángulo de 0 grados y 180 grados, es decir, una horizontal en X. Para ello, simplemente establezco que la fuerza elástica siempre se opone a la fuerza incidente. Y como se opone, entonces eso significa que la dirección de la fuerza elástica va a ser igual a
a la dirección de la fuerza incidente más 180 grados. Eso me asegura que sin importar cuál sea la dirección de la fuerza incidente, la fuerza elástica siempre está en una dirección opuesta. Ahora, el coseno del ángulo θ más 180 grados es una identidad trigonométrica, en el cual este 180 grados se convierte en un negativo al extraerlo del coseno, porque recuerde que el coseno de 180 grados es menos 1. Por lo tanto, aquí quedará un negativo. En este punto voy a asumir que mi resorte está en horizontal y que la fuerza incidente va a ser una fuerza de estiramiento. Por lo tanto, el ángulo de la fuerza incidente es 0 grados. Y el coseno de 0 grados es 1. Por lo tanto, el coseno de θ sub i es 1. Por lo tanto, podemos decir que la fuerza elástica es negativa con respecto a la fuerza incidente. Sin embargo, en este dibujo tenemos que el resorte se ha deformado una cantidad igual a un desplazamiento. El desplazamiento será en la misma dirección que la fuerza incidente y por lo tanto tendrá la dirección opuesta a la fuerza elástica. Por lo tanto, la ley de Hooke se puede plantear como un sistema lineal en el cual decimos que la fuerza elástica va a ser igual a el opuesto del vector desplazamiento multiplicado por una constante de proporcionalidad. Esta constante de proporcionalidad depende del material con el que se construye el resorte y de la ingeniería del resorte, es decir, del modo en que está construido, específicamente su grosor y también el entrelazamiento entre las partículas. Todo eso se acumula para generar la constante de deformación elástica, siendo esta, por lo tanto, la ley de Hooke. El negativo surge nuevamente debido a que el vector desplazamiento se opone a el vector de la fuerza elástica. Si yo hago un desplazamiento estirando al resorte, la fuerza elástica intentará comprimir el resorte. Por lo tanto, el negativo implica esa oposición. Por el contrario, si yo hago un desplazamiento negativo para comprimir el resorte, la fuerza elástica responderá con una fuerza positiva intentando expandir el resorte hasta recuperar su punto de equilibrio. Adicionalmente, tenga en cuenta que el desplazamiento delta x también se puede representar con una d minúscula. Así que la ley de Hooke también se puede expresar de esta manera. Eso sería todo por el momento para esta semana. En la siguiente semana vamos a analizar las fuerzas de tensión y las interacciones entre varios tipos de fuerza que hemos visto en sistemas un poco más complicados como el plano inclinado con poleas. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios de leyes de Newton y aspectos teóricos. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad. Y al despejar la fuerza incidente, pasamos la fuerza elástica al otro lado con signo positivo. Esto implica que en términos de las magnitudes, la fuerza incidente es igual a la fuerza elástica. Pero recuerde adicionalmente que para obtener esta ecuación definimos a priori que la dirección de la fuerza elástica es siempre a 180 grados de la fuerza incidente. Por lo tanto, la dirección es siempre opuesta. Sin embargo, evidentemente esto sería un razonamiento circular. Si nos dan la fuerza incidente, podemos determinar directamente la fuerza elástica y su dirección a 180 grados. Sin embargo, ese no siempre es el caso. Es común que nos den el desplazamiento de compresión o elongación del objeto elástico como un resorte. Entonces, si tengo un resorte y lo estiro, la cantidad de estiramiento es un desplazamiento que voy a definir como D. Puede ser en X, puede ser en Y, puede ser en Z, o puede ser en un vector unitario en un ángulo diagonal. Nos importa un comino. Lo que sabemos es que hay un desplazamiento al estirar el resorte. También podemos comprimirlo y en ese caso vamos a tener un desplazamiento negativo.
El punto es que el desplazamiento es un vector y por lo tanto también tiene un sentido. Y el sentido del vector desplazamiento es igual al sentido de la fuerza incidente. Y por lo tanto el sentido del desplazamiento es negativo con respecto al sentido de la fuerza elástica. Es por esto que para poder hacer cálculos de la fuerza elástica en términos del desplazamiento de compresión o expansión de un resorte o cualquier objeto elástico, empleamos la ley de Hooke, que es una ecuación lineal con origen en cero, en la cual establecemos que la fuerza incidente o fuerza elástica, su magnitud es igual, pero en este caso voy a hablar de la fuerza elástica, va a ser igual a el negativo del vector desplazamiento multiplicado por una constante de proporcionalidad, siendo la constante de proporcionalidad la constante de deformación elástica. La constante de deformación elástica es una constante experimental que depende del material, del grosor y de la arquitectura de fabricación del objeto elástico. Y esa ecuación, por lo tanto, es la ley de Hooke. Y debido a que la magnitud de la fuerza elástica es igual a la magnitud de la fuerza incidente, podemos establecer que la magnitud de la fuerza incidente también será igual al negativo del producto de la constante de deformación elástica por el desplazamiento. Es importante reconocer que esta ecuación no sigue la misma expresión que esta, porque aquí el negativo está representando una direccionalidad. Si queremos representarlo con vector con coordenadas polares, como estamos realizando con todos estos tipos de ejercicio, podemos plantear que la fuerza elástica tiene una magnitud igual a la constante de deformación por el desplazamiento, como un valor absoluto. Y plantear por separado que la dirección o ángulo de la fuerza elástica va a ser igual a la dirección o ángulo de el vector desplazamiento más 180 grados. Lo cual siempre me asegura que los dos vectores siempre se miren en oposición. Esta sería una mejor forma de expresar la ley de Hooke, ya que estamos empleando el lenguaje formal de la coordenada polar, en la cual tenemos una magnitud del vector que por definición siempre es un valor positivo y la direccionalidad en términos de un ángulo, lo cual nos libera de tener que expresar esto para el eje X, para el eje Y o para el eje Z siempre alineados. Podemos tener un resorte alineado en cualquiera de los ejes de coordenadas o incluso en ángulos que no están alineados a 0, 90, 180 o 270. Por lo tanto, eso es una expresión más general. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios sobre leyes de Newton. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.